estamos batallando con algo de nuestra casa. Sabemos que en este mundo nada es fácil y que cada día que pasa el enemigo golpea con más violencia. Pero voy a decirte algo, Dios está contigo. Y cuando alguien cree en lo que la palabra declara, son casas y familias que están edificadas sobre la roca. Y las vidas que están edificadas sobre Cristo son casas que son como el monte de Sión. Que podrá venir todo lo que venga, pero son casas que no se mueven. Son casas que siempre permanecen. Por eso, hoy yo he dicho algo y lo he puesto en el grupo. Y el mensaje es este: caminando por fe. No caminando por lo que vemos, ni tampoco por lo que sentimos, nada. Sino caminamos por fe. Todo lo de Dios es distinto a lo del mundo. En el mundo uno se guía por sus sentimientos o también por lo que vemos. Pero en Dios es diferente. Nosotros no nos guiamos ni por lo que sentimos, ni tampoco por lo que vemos. Nosotros nos guiamos por lo que oímos. Y dice la Biblia, en el libro de Hebreos, habla de muchos, es que esa palabra es muy difícil para mí, voy a intentar si me sale. Héroes, ¿no ves? No me sale. ¿Cómo es, Conchi? ¿Cómo? Héroes. Héroes. Ahora sí, ¿no? Ahora sí. Héroes. ¿Así? ¿Lo digo bien? Bueno, como Superman. ¿Me entendéis? Héroes de la fe. Porque todos los que estamos aquí, Dios va a escribir una historia sobre nosotros. Y la palabra empieza a recargar a Ben, a Abraham, a Rabab. Y todas esas personas tienen algo en común. Y lo que tienen en común es que creyeron a Dios por encima de cualquier circunstancia. Porque, como he dicho, todos los que estamos aquí estamos viviendo circunstancias diferentes. Unos más fuertes y otros menos fuertes. Pero al final podemos acabar todos en un mismo lado, que todos estamos pasando por algo. Y yo hoy vengo a darte fe, porque la fe te da esperanza. Y la esperanza nos dice que en Dios nada está perdido. Que en Dios nada está perdido, que todo lo que Dios ha dicho sobre nosotros se va a cumplir. Solo Dios nos pide que tengamos fe, que tengamos confianza, que creamos en lo que dice que su palabra, que todo lo que Dios ha dicho, ha declarado, nos ha dicho y nos ha prometido, va a llegar el tiempo del cumplimiento de la palabra de Dios. Ahora, mientras nosotros esperamos, entendemos y comprendemos que vamos a tener dificultades. Yo siempre lo digo y lo vuelvo a decir. Hay muchas veces que nos predican que cuando venimos al Evangelio todo va a estar bien. Es mentira, ¿eh? Cuando tú vienes al Evangelio nada va a estar bien. Sino que los problemas van a seguir. La Biblia dice en el libro de Salmos que el sol sale para los justos y para los injustos. Cuando llueve, llueve para todo el mundo. Por mucho que nosotros tengamos a Dios, no quiere decir que estemos ausentes de problemas. Pero hay una diferencia con los que están en el mundo a los que estamos en Dios. Y la diferencia es esta, es que los que están en el mundo no tienen a nadie.
No tienen un hombro donde a llorar. No tienen a nadie que les pueda aconsejar. Sufren de ansiedades y sufren de depresiones, porque los problemas se le comen a uno. Pero nosotros es diferente. Nosotros tenemos problemas, pero tú tienes un hombro donde te puedes apoyar. Tienes un consejero que te puede aconsejar. Y tienes que entender y comprender que no estás solo, que Dios está contigo. La palabra dice que el Señor manda a los discípulos a pasar al otro lado. Pero la palabra nos enseña que cuando el Señor manda a los discípulos a cruzar al otro lado, Dios no monta en la barca, sino que Jesús les dice, dirigidlos para allí y luego nos encontraremos en ese lugar. La palabra dice que en el medio de la travesía, de momento, empieza a levantarse un viento y una tormenta muy fuerte. Tan fuerte, que la Biblia dice que las olas del mar golpeaban con violencia la barca. Y ahí había 12 hombres. Parece que estaban abandonados. Porque los pensamientos que nos vienen cuando estamos sufriendo un problema, una dificultad, y nosotros quizás oramos y no escuchamos la voz de Dios, es que Dios nos ha dejado solos. Y voy a decirte algo, el hombre hoy te promete algo y mañana no lo cumple, pero todo lo que Dios te promete, Dios lo cumple. Y ahora de momento, la palabra del Señor nos muestra a Jesús. ¿Y por dónde viene Jesús? Jesús viene caminando, ¿por dónde? Por encima del mar. Porque el Dios que nosotros tenemos no es un Dios natural. Dios está por encima de lo natural. No voy a volver a repetirlo. El Dios que yo sirvo y al Dios que yo predico es un Dios sobrenatural. Y ahora el Señor viene caminando por encima de las aguas. Y la Biblia se enfoca en Pedro. Creo que los demás discípulos también estaban ahí. Pero los evangelistas que escribieron se enfocan en la actitud de Pedro. Ahora dice la palabra del Señor que cuando le veían venir, ellos se llenaron de temores. Porque no reconocían al Señor, sino que ellos pensaron dentro de su corazón que Jesús era un fantasma. La lluvia y la tormenta lo que estaban haciendo era impedir la distancia de su visión. Porque hay algo que los problemas y las dificultades van a crear en ti, y es que lo primero que quieren quitarte es tu visión. Todos entendemos y comprendemos que cuando llueve, si no tenemos unos buenos parabrisas, nuestra distancia de ver se acorta. Y sin parabrisas, cuando llueve no podemos salir, Lala. El José tiene un coche muy bonito. Me voy a meter con el José, que tengo 2 días metiéndome con él. Ayer me metí con su chanda, que era muy bonito, ¿eh? Tiene un coche precioso, rojo, los sillones rojos, como los que gustan los extremenitos, Emiliano. Unas cosas por dentro de polipiel, vale escucha, con lo que tiene puesto el coche, bueno, te iba a decir, comemos muchos meses, con los gordos que estamos, comeríamos algo, pero está precioso el coche. Lo ves por fuera y dices tú, ay, qué bonito. Mira, el del Lala es bonito, que lo tiene igual también, el del Johnny también es muy bonito, y aunque el del José es más antiguo José, pero es precioso el del José. Pero ¿sabéis lo que le pasa al coche del José? Os vais a morir de risa, José, que cuando llueve no lo puede sacar, Emiliano. ¿Sabéis por qué? Porque tiene un problema en los parabrisas y no va. ¿Veis? Y si no van los parabrisas, cuando saca el coche, el José se termina desviando, saliéndose de la carretera y chocándose. Cuando tú estás en un problema, en una dificultad, y te guías
por lo que ves vas a terminar chocándote. Porque hemos dicho que en Dios es todo diferente. Cuando yo estoy en un problema, en una dificultad, yo no me guío por lo que veo. Si no sabéis por lo que yo me guío, por lo que oigo. La Biblia dice que ahora el Señor le dice, no temáis. ¿Sabéis que hay una promesa preciosa que dice no temáis? ¿Sabéis cuántas veces dice no temáis la Biblia? Creo que muchos la hemos escuchado, ¿no? 365 veces. ¿Cuántos días tiene un año? 365 días. Quiere decir que cuando tú te levantas un lunes, Dios te dice no temas. Cuando te levantas un martes, Dios te dice no temas. ¿Veis qué promesas más bonitas? Dios dice que por medio del amor de Cristo echa fuera todo temor. Escucha, todos los temores que hay en nuestro corazón, Dios hoy los quita. La palabra del Señor dice que ahora el Señor les dice que no teman, que no tengan miedo. Y el Señor se muestra con lo que es y dice, no temáis, yo soy el que soy. Esa palabra de yo soy quien soy tiene mucho peso. Cuando uno lee la Biblia, entiende y comprende que Dios se muestra a su pueblo cuando el pueblo está en Egipto y se muestra a Moisés. Moisés le dice, Señor, ¿en qué nombre iré y diré tu nombre? ¿Y sabéis lo que le dice el Señor? Ves y diles que yo soy el que soy. Ahora el Señor le está diciendo, Jesús, Dios reprenda al diablo. Ay, qué poco, venga aquí, Dios reprenda al diablo. Ahora los de aquí, Dios reprenda al diablo. Y toda la iglesia, Dios reprenda al diablo. ¿Saben lo que está diciendo Jesús? Yo soy Dios. ¿Sabéis lo que se está predicando hoy? Que Jesús no es Dios. El único Dios verdadero se llama Cristo Jesús. Dios le está diciendo, Jesús está diciendo, yo soy el que soy, yo soy Dios. No temáis. Dios pone primero paz, pone tranquilidad, Conchi. Porque lo primero que hace Dios en el medio de un problema, ¿sabéis lo que pone en nuestro corazón? Es paz y es tranquilidad. Y les dice, no temáis. Y ahora Pedro, que él es muy echado para adelante, le dice al Señor, si tú eres, hazme ir a ti. Un deber. Pedro desafía a Jesús. Todos entendemos que ¿dónde estaban los discípulos? En una barca. ¿Cómo yo le digo, hazme ir a ti? Si yo salgo de la barca, con lo gordito que yo estoy, hago como Jack en el Titanic. Adentro. Pero Pedro le desafía y dice, si tú eres, hazme ir a ti. Y ahora Jesús le dice una palabra a Pedro preciosa. Y le dice, Pedro, ven. ¿Qué cosas? Jesús pudo predicarle sobre un largo tiempo. Jesús pudo convencerle que él estaría con él. Pero el Señor no hace nada de eso. El Señor solo le da una orden y le dice, Pedro, ven. Pedro oye lo que Dios le ha dicho. El Señor le ha dicho, ven. Ahora Pedro tiene dos opciones. Una de ellas es quedarse en la barca y esperar a ver lo que acontece. Y otra opción que tiene es salir de la barca. Escucha, hoy Dios nos va a desafiar a todos los que estamos aquí. Y hoy Dios nos va a decir que salgamos de la barca. Solo saldrán de la barca aquellos que creen en la voz de Dios. Si yo miro, yo veo agua. La palabra del Señor dice que Pedro pone un pie fuera de la barca y que Pedro empieza a caminar por encima del agua. Es algo imposible que un hombre camine por encima del agua.
Pero cuando Pedro oyó, creyó en su corazón, Pedro no estaba caminando por encima del agua. Lo que Pedro estaba haciendo era caminar por encima de la palabra. ¿Por qué yo he dicho la importancia que tú oigas lo que Dios quiere decirte? ¿Sabéis por qué? Porque la Biblia dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Cuando tú tienes un problema y oyes la voz de Dios, escuchas la palabra del Señor, escúchame, el viento y el mar que tú estás viviendo, no vas a caminar por encima del agua. Lo que vas a empezar a caminar es por encima de las promesas que Dios te ha dicho. Y tienes que entender que cuando uno camina por encima de la palabra del Señor, tiene la seguridad que no se va a hundir. Pero esto no solo se trata de salir de la barca y decir yo ando por encima de las aguas. Tenemos que estar enfocados ¿en quién? En Cristo Jesús. Porque dice la Biblia que la fe sin obras es muerta. Quiere decir que Dios nos pide fe, pero también nos pide una obra. ¿Y cuál es la obra que le faltó a Pedro en ese momento? Es que cuando Pedro empezó a caminar y empezaba a ir hacia el Señor, de momento, ¡boom!, un viento. ¡Boom! El mar golpeaba con violencia. Y dice la Biblia, Pedro empezó a mirar la tormenta. Cuando Pedro empezó a mirar la tormenta, Pedro se empezó a hundir. Y es que cuando nosotros quitamos la mirada de Jesús, es cuando nosotros empezamos a ver las cosas imposibles. Cuando tú quitas la mirada de Cristo, empiezas a dudar de lo que Dios te ha dicho. Empiezas a decir, pero Dios lo hará. Pero Dios lo hará. Dios me ha prometido esto, lo otro, Dios me ha dicho que estaría conmigo, pero me estoy hundiendo. Y a veces, cuando somos personas inmaduras, le echamos la culpa a Dios. Y tienes que entender que no es la culpa de Dios, sino es tu culpa. Que el viento y la tormenta te han hecho que te quites la mirada de Cristo Jesús. La Biblia dice, puesto los ojos en Cristo Jesús, en el autor y consumador de la fe. ¿Ves? Cuando tú y yo tenemos la mirada en Cristo, podemos caminar por encima de todo. ¿Cómo? Escúchame, por encima de todo. Dios no hace cosas a medias. Dios todo lo que hace lo completa y lo termina. Por eso el Señor dice, Lala, para el que cree, ¿cómo? ¿Un poco? No. Todo le es posible. Para el que cree, ¿en quién? En Cristo. ¿En qué creo? En lo que Dios me ha dicho. ¿Te ha dicho Dios cosas? Ay, que hijo mío, mi alma te alaba. ¿Os ha dicho Dios cosas? ¿Os ha dicho Dios cosas? Pues tienes que creer en lo que Dios te ha dicho. Tienes que seguir creyendo. No permitas que la tormenta te quite la mirada en Cristo Jesús y te venga la duda. Porque el que duda, dice la Biblia, que son semejantes a las olas del mar. No hay estabilidad. Porque eso es lo que hace la duda, no trae estabilidad en nuestra vida espiritual. No le creemos. Porque si le creyéramos, muchos de nosotros no estamos como tendríamos que estar. Yo siempre lo digo y lo vuelvo a repetir, y no sé, quizás habrá alguien aquí, pero si hay alguien, hoy espero que el Espíritu Santo te confronte. Yo confío en Dios. Y como confío en Dios, mi descanso son sus manos. Mi descanso no es una pastilla. Mi descanso es la persona del Espíritu Santo. No tengo que tomarme una pastilla para dormir. ¿Sabéis por qué? Porque confío en todo lo que Dios me ha dicho. Aunque yo mire mi casa y vea que mi casa ahora mismo es un tormento, pero sigo confiando en la persona del Espíritu Santo. Por eso no es compatible que una persona que diga que cree a Dios
dependa de un psicólogo y no dependa de Dios. No es normal que una persona diga que descansa en Dios. Yo descanso en Dios, pero cuando llega a las 12 de la noche se mete una pastilla debajo de la lengua. Hermanos, nuestra confianza no está puesta en Dios. Tu confianza está puesta en la pastilla. Pero es que si no, no puedo dormir. La Biblia dice que David dijo que en paz iba a dormir. ¿Por qué? Dice, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Y yo sé, yo puedo administrar. Yo sé que aquí hay personas que toman pastillas por la noche. Porque ahora siento la voz de Dios. Pero si confiamos en Dios, te garantizo que no vas a necesitar ninguna pastilla. Dios no avergüenza a nadie, ¿eh? Voy a volver a decirlo, ¿vale, iglesia? Dios no avergüenza a nadie. Dios nos ama a todos los que estamos aquí. Pero si estás aquí, hoy, escuchando esto, es porque Dios quiere que te deshagas de las pastillas. ¿Qué dices? Escucha, pastor, mirad, una vez me dijo una persona, pastor, yo tomo pastillas. Las tiro. Digo, no hagas eso. No las tires, digo, que vienes a mi casa a las 3 de la mañana y tengo que estar contigo. Entonces, ¿qué hago, pastor? Contra más cerca estés de Dios, más lejos estarás de las pastillas. Tira las pastillas ya y no vas a dormir. Y tu mente te va a decir que vuelvas a las pastillas. ¿Me dejáis deciros algo? Pero yo os tengo que hablar como yo abro. Yo no sé pintar las palabras, perdonadme. Yo fumaba cigarritos de la risa. Y cuando yo vine a Dios, yo dije, yo te quiero agradar a ti. No voy a fumar más. Mi alma te alaba, tío. ¿Quién dormía? Comía las noches y las noches despierto. Yo vendía chocolate. Tenía el chocolate al alcance de mi mano. ¿Sabéis lo que hice? Me dejé 10 euros en mi casa. Y los vía. Y cuando los vía, tío, mi mente me decía, fúmate uno, que no pasa nada. Pero mi corazón estaba agradable a Dios. Y yo decía, para dormir y descansar, no necesito fumarme un porro. Lo que necesito es orar y buscar el rostro de Dios. ¿Sabéis lo que hacía? Me cogía la Biblia, mi alma te alaba, y me leía todos los salmos. Y venga un salmo, y venga otro salmo. Cuando miraba el reloj a las 8 de la mañana, me dormía y me levantaba a las 11 de la mañana con unos nervios tremendos. Pero dije, voy a confiar en lo que Dios me ha dicho. Dios me ha dicho que no me hace falta porros para dormir, ni tampoco pastillas para quitarme la ansiedad. ¿Sabes lo que hice? Me metí a orar. Pasaba horas y horas y horas buscando al Señor. Me metí a las 12 de la noche en mi cuarto o en mi comedor y no salí hasta el alba de la mañana, hasta las 7, las 8 de la mañana. En 15 días, en 20 días, dejé de fumar porros. Dejé de tomarme pastillas, de meterme. ¿Sabes por qué? Porque empecé a confiar en el Señor. Y hoy Dios dice a esa persona que está aquí, si confías en mí y vives cerca de mí, no dependerás más de las pastillas. Escucha bien lo que Dios está diciendo en el nombre de Jesús. Yo sé escuchar la voz de Dios. Y aquí hay una persona que depende de una pastilla para dormir. Pero Dios te dice esto hoy. Si tú me crees a mí, todas las pastillas se van a acabar. Y yo voy a hacer ese llamado. Si hay aquí esa persona, me gustaría que te levantaras porque yo voy a orar por ti. Dios tiene boca y habla. Dios no se confunde. Digo, Dios no se confunde. Padre, en el nombre de Jesús, yo oro, Dios mío, en el nombre de Cristo por él. Todas las pastillas se acaban en el nombre de Jesús. Dale paz y dale tranquilidad, dale sosiego. ¡Erey! Todo tormento que viene a ti en la noche en el nombre de Jesús. Todas las voces que vienen a robarte la paz hoy cesan en el nombre de Cristo. Solo Dios os dice esto. Tenéis que darme más. Tenéis que darme más, dice Dios. Tenéis que empezar a vivir para mí.
Yo voy a hacer toda la obra. Yo oro por sus riñones en el nombre de Jesús. Y todo lo que está paralizado en el nombre de Cristo empieza a cubrir vida en el nombre de Jesús. Acércate más a Dios y no dependerás más de esa pastilla en el nombre de Jesús. Dios fortalece tu mente. Dios fortalece tu mente ahora en el nombre de Jesús. Eres libre, 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 libre por el poder de la palabra. Hay algo que viene por la noche. Viene a meterte miedo. Tienes que cambiar tu manera de hablar. Hay una manera de hablar que hablas en la casa. Y es que yo me quiero morir, yo quiero parir, yo quiero... Dice Dios, no hables más así. Porque la vida te la he dado yo y yo soy el único que tiene autoridad para darle, para quitarle. Dice el Espíritu Santo, solo confía en mí. Estoy esperando que deis ese paso. Ese paso de fe en el nombre de Jesús. Amén. Padre, llénale, dale un abrazo. Llénale, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Padre, en el nombre de Jesús yo oro por él. Y pongo mis manos como si fueran las tuyas. Te pido, Señor, que le llenes de tu fuego, que tu paz y tu amor esté sobre él, Señor. Dale, Señor, esa confianza y ese descanso que él necesita. Él ha venido, Señor, aclamándote a ti. Y desde hoy, Señor, es lleno de tu espíritu. Amén. Señor, le vas a levantar por la noche a buscar tu rostro. Pasará la noche, Señor, buscando tu rostro y tú te dejarás encontrar en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por ellos. Gracias, Espíritu Santo. Gracias porque Él está en este lugar. Dicho que donde Dios está ocurren cosas maravillosas. Solo Dios nos pide confianza. Es tan fácil confiar en Dios. Es tan fácil, Conchi. ¿Cuánto hace que yo te conozco, Conchi? 3 años y medio. Parece toda una vida, Lala. Bueno, a Lala le conozco hace más. De vista. Pero yo ya confío en ellos. ¿Sabéis por qué? Porque le conozco. Y cuando tú conoces a una persona, tu confianza empieza a crecer. Y es tan fácil lo que Dios nos pide. Solo Dios nos pide un poco de fe. Pastor, pero Dios pide grande. No, Dios te pide un poco. Y dice la Biblia esto. Si vuestra fe fuera, ¿cómo? ¿Y qué sigue diciendo? Muévete. ¿Y qué haría el monte? ¿Lo movería Dios? ¿A través de qué? De tu fe. ¿En quién? ¿En tu fuerza? No, la fe en Cristo. La fe hace que la mano de Dios se mueva. Y todo lo que hay que impide que tú pases al otro lado, Dios lo quita. Eso es lo que hace la fe, tío. Hace que la mano de Dios se mueva. Yo siempre, ¿me dejáis que me repita un poquito? Siempre pensamos que Dios es la asistenta social. Señor, te pido, Dios mío. Y Dios, claro que cuando tú lloras, Él llora contigo, ¿eh? Te lo garantizo que si hay alguien que entiende tus lágrimas es Dios. Pero tienes que entender que Dios no se mueve por la pena, sino que Dios se mueve por la fe. Y ahora cuando Dios ve que tú oras con fe, porque hay quien ora sin fe. Hay quien le pide a Dios, pero sin fe, sin creerle. La Biblia dice que había una iglesia que oraba por Pedro y que Dios actuó. José lo sacó de la cárcel y lo manda a la iglesia. Y ahora viene Pedro, toca la puerta y va la paloma y abre. Y cuando ve a Pedro, ¿qué hace la paloma? Viene y viene ante mí. Y ahora todos los que estamos aquí, tú imagínate, Señor, saca a Juan Pablo de la cárcel. Señor, tráelo aquí. Y ahora viene la paloma y me dice la paloma, pastor, Juan Pablo está en la puerta. Y yo le digo a la paloma, calla paloma, que está loca, que es un fantasma. Pero no estábamos orando por Juan Pablo. Pero estábamos orando como sin fe. Porque si oramos con fe, cuando viene la paloma a decirme, lo digo, el milagro está hecho, Juan Pablo está en la puerta. Cuando tú oras, tienes que orar con fe. Creyendo que Dios que puede quitar el obstáculo que tú y yo estamos viviendo. Hay obstáculos que impiden que pasemos al otro lado, porque el diablo lo que quiere hacerte es sumergirte en lo que tú estás viviendo.
Quiere dejarte en la posición que tú estás viviendo. Jonás, las tormentas retrasan. Lo que hacen las tormentas es paralizarnos, Lala. Cuando nos fuimos a Estados Unidos, hubo una tormenta muy fuerte en Dallas. Se retrasó el avión 3 o 4 horas. Digo, hoy dormimos aquí. Había un huracán de esos en México. Y de momento una puerta, otra puerta. Tú imagínate el pastor que no sabe hablar español. Mi alma talaba allí. Digo, no salimos de aquí en la vida. Tienen que venirnos de la iglesia por nosotros. Cuando nos vamos a subir al avión, la pastora muerta de miedo. Y el que tenía miedo a lo primero era yo. ¿Te acuerdas, Emiliano? Que el Emiliano decía, pero pastor, nos metemos al avión, tío, mira el avión, así. Nos sentamos y empieza a llover, empieza a tronar. Miro a la pastora, sale humo. Digo, ¿dónde hay humo? ¿Qué hay humo? Algo pasa al avión. Digo, que no pasa nada. Tranquila, que no, gordo, que hay humo. Digo, mira, vamos a ponernos una alabanza y vamos a orar. Cuando empecemos a subir, tío, yo le dije, Señor, si no he muerto de las drogas, no me hagas morir ahora en el avión. Llévame, Señor, donde me quieres llevar. Porque, tío, parece que el avión se iba a partir. Y tendríamos que tardar 12 horas, ¿no? 12, 13 horas. Cuando lleguemos donde estuvimos más de 24 horas para llegar, tío. La tormenta retrasó mi destino. Porque eso es lo que hace el diablo con las tormentas, retrasar el propósito que Dios tiene con nosotros. Por eso cuando Dios les manda a cruzar al otro lado, ¿sabes lo que hace el enemigo, tío? Levanta una tormenta. ¿Qué cosas? ¿Cuántos quieren vivir cerca de Dios? Amén. Levanta la mano, venga, caramba. ¿Cuántos quieren vivir cerca de Dios? A que cuando quieres vivir cerca de Dios, viene un problema. Hay personas que mira, hay un amigo mío, ¿verdad, Jonah? Que tenía un llamado tremendo, precioso. Y una vez hablando con él, tío, me dice, no puedo vivir cerca de Dios. Y le digo, ¿por qué? Digo, si Dios te llama a vivir cerca. Y me dice, no puedo vivir cerca porque cuando me acerco a Dios hay una tormenta muy fuerte que se levanta. Y le digo, ¿y qué esperas? Que cuando quieras vivir cerca de Dios o alcanzar el propósito de Dios, el enemigo te va a quedar de brazos cruzados. El enemigo no se va a tratar de brazos cruzados. El enemigo va a hacer su trabajo. ¿Cuál es su trabajo? Levantar una tormenta. ¿Para qué? Para paralizarte. Pero si tú crees en Dios, si tu fe fuera como ¿qué? Un grano de mostaza, tú le dirías a esa tormenta, muévete, y esa tormenta se tiene que mover. Dice la Biblia que Dios nos ha dado autoridad. Escucha, tú tienes autoridad. ¿Cómo? Ay, que poco hijo mío. Tú tienes autoridad. ¿Cómo? No, tú tienes autoridad. Tú no eres un hijo de un mendigo. Tú eres un hijo de Dios. Y los hijos de Dios tenemos autoridad. ¿Para qué? Para cuando yo estoy viviendo la tormenta y viene el diablo a golpear mi casa, el diablo no tiene autoridad para tocar mi casa. ¿Sabes por qué? Porque la autoridad la tengo yo. Dice la Biblia que Dios nos ha dado autoridad. ¿Sabéis para qué? Para pisar escorpiones y serpientes. El diablo me tiene que temer a mí. ¡Ay, qué miedo el demonio! A mí no me da miedo el demonio. Lo único que me puede dar a mí miedo es por lo feo que es. Porque tiene que ser feo mi arma talada. Tiene que tener la cara como un cocodrilo. Eso sí me puede dar miedo. Pero miedo a que toque mi casa, miedo a que a mí me derribe. A mí no me derriba el diablo. ¿Sabéis por qué? Porque yo dependo de la mano fuerte de Dios. ¿Sabéis lo que dice la Biblia? Que la mano de Dios no se ha cortado. ¿Sabéis para qué? Para salvar.
Tu casa no depende de nadie. Tu casa depende de Dios. Y sé lo que tú estás viviendo, dice el Espíritu Santo. Sé todo lo que pasas. Pero dice el Espíritu Santo, mi mano está sobre ti. No voy a permitir que te hundas, dice Dios. Escucha, hay un manto de tristeza que te quiere abrazar. Y quiere traerte agobio y desesperación. Porque la tormenta que tú estás viviendo ahora mismo es muy fuerte. Pero dice el Señor, si tú crees en mí, ese monte que hay delante de ti yo lo quitaré. No te pido nada más, solo que creas en mí, dice el Espíritu. Que sigas adorando, que sigas buscando mi rostro. Y todo lo que yo te he prometido, yo lo voy a cumplir. Hoy te doy el sosiego y te doy el descanso que tú necesitas. Mi voz ha salido a tu encuentro, dice el Señor. Y ahora Dios fortalece tu corazón. Tranquila, dice Dios. Soporta y resiste. Porque pronto, dice el Señor, verás mi mano como actúa en tu casa. Y sé que hay algo que se ha roto. Escucha bien en el nombre de Jesús. Sé que las circunstancias se han roto y han dañado algo. Pero nunca des nada por perdido. Porque todo lo que se rompe y todo lo que se daña, simplemente con un toque mío pudo restaurar. Y yo lleno tu casa, lleno tu familia, lleno a tus niños, lleno todo lo que tú tienes, dice el Señor. Y no estás sola, yo estoy contigo. Mantente mirándome a mí, dice el Señor. Y pronto la tormenta cesará. Sigo orando solo un minuto. Sigo orando el Espíritu Santo a mí. Solo Dios nos pide fe. Termino. Cuando digo 5 minutos malos de la iglesia, acinielan así, como diciendo media hora más se pega el pastor. 5 minutos y nos vamos para allá. Que mañana tenemos otro culto. Amén. En el local del Rafa, que nos lo va a diezmar. Dice que el Señor habla con Pedro y le dice, Pedro, Satanás me ha pedido zarandearos. Y ahora el Señor añade y dice, pero yo rogaré al Padre que vuestra fe no os falte. Amén. Jesús ora e intercede por ti. Aleluya. Para que la fe en el Padre nunca te falte. Amén. Escuchar bien en el nombre de Jesús. Tenemos que estar bien anclados. Amén. El diablo traza a sacarnos de aquí. Jonah. Hoy el Jonah se ha venido aquí a buscarme. Pero yo estaba en la casa durmiendo. Luego me llama y estaba como en el monte. Dice que te estaba buscando. Digo, que hoy es domingo, hoy estoy en la casa tranquilo. Pero vente para aquí que vamos a tomar café. Y cuando estábamos hablando, el Espíritu Santo me hablaba a través de unas palabras que Jonah me ha dicho. Me ha dicho, nos golpea tan fuerte el diablo, porque el diablo de donde quiere sacarnos es de este lugar. Mirad, en enero, muchos de vosotros no os habéis dado cuenta, pero en enero hemos sufrido un ataque satánico muy fuerte en la iglesia.
Primero caímos malos todos menos yo. Una casa, otra casa, otra casa, otra casa. Cuando veníamos, hemos hecho cultos con 10 personas. Cuando terminábamos los cultos, yo contaba la ofrenda y decía, no pagamos el local. La gente empezó a ponerse bien y venimos a la iglesia. Pero la mayoría de nosotros estábamos como inestables, tío. La gente faltaba porque sí, porque esto. Cuando hubo un joven que me llamó y me dijo, Manuel, en ti han hecho una cosa mala. ¿Os acordáis que lo conté? Amén. Que había un brujo que estaba haciendo cosas contra mí, contra mi casa, pero va a tener que cambiar de brujo. Amén. Porque el brujo no tiene poder para tocarme en el nombre de Jesús. Y yo cuando me dijo eso, dije, hay que orar. ¿Por qué? Porque en enero la iglesia ha sufrido una embestida. Porque aunque la iglesia es de Dios, la iglesia va a ser atacada. Pero de todas Dios nos va a librar. Amén. Lo que tú tienes que hacer como iglesia es anclar tus pies. ¿Por qué? Porque el enemigo te quiere sacar de la iglesia. El enemigo lo que te quiere es que te quedes en tu casa y empieces a perder la comunión con el Espíritu Santo y con tus hermanos. Pero no le vamos a dar lugar al diablo. Amén. ¿Sabéis por qué? Porque confiamos en todo lo que Dios ha dicho. Amén. Y desde aquí en adelante, lo que estamos viendo solo son las migajas de lo que Dios nos va a dar. Aleluya. ¿Sabéis por qué hemos sido zarandeados? Porque para limpiar el trigo se necesita. Y ahora, de aquí en adelante, veréis cómo las cosas de la iglesia se multiplican. Amén. Veremos cómo vamos a crecer tanto como iglesia como individualmente. Amén. ¿Sabéis por qué? Porque dice la Biblia esto, bienaventurado es el varón que soporta la prueba y soporta la tentación. ¿Cuántos hemos soportado? Aleluya. Todos los que estamos aquí. Amén. Seguimos soportando lo que estamos viviendo. ¿Sabe lo que nos dice Dios? Que somos bienaventurados. Amén. Escuchadme, somos